Una estrategia unificada siempre será mejor que un ataque fragmentado. Bienvenidos a Influencia Impacto, queridos amigos. Hoy en otro episodio, un episodio continuación del anterior, de hecho, y otra vez con la increíble compañía de Yair de la Garza. Muchísimas gracias, Roberto, por invitarme de regreso. Mira, me lo hiciste bien porque regresaste. ¿Oíste? Entonces... ¡Ay, qué bueno que pasé la prueba! Así es, aquí estamos, amigos. Estamos dando de continuidad, Yair, a esa conversación que iniciamos la semana pasada, episodio pasado, sí, ¿verdad? Sí. Y decíamos que... o sea que si están escuchando sin escuchar el pasado, es importante que escuchen el episodio pasado. Sí, definitivamente, amigos. Yo creo que sí. Van a tomar ideas que pueden aplicar el día de hoy, ¿está bien? Claro. Pero va a ser lo más completo, más provechoso si puedes escuchar el episodio anterior. Sin duda, súper recomendado. Hablábamos, y para colocarnos en la misma página todos, estábamos hablando acerca de que el juego de liderazgo no es un juego de damas, es un juego de ajedrez que tiene que ver con estrategia, y esto lo hacíamos, esta conversación la construíamos sobre la base de un libro que escribió Mark Miller, se llama de esa forma, Chess Not Checkers en inglés, ¿verdad? Y decíamos que él plantea 4 movimientos que todo líder debería, o toda organización debería tener como estrategia para poder permanecer en un constante crecimiento. Un éxito sostenido. Un éxito sostenido, que es lo que él llama organizaciones de alto desempeño. El primero era apostarle al liderazgo, y eso otra vez pueden escucharlo en el primer episodio. Y hablamos. El segundo movimiento es actuar como uno. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿a qué se refiere Mark Miller, Yair, cuando dice actuar como uno? Esa palabra que te encanta, Roberto, de hecho. Es una palabra que a Roberto le gusta mucho, se repite y está presente en nuestra conversación todo el tiempo, y es la siguiente palabra: alineación. Alineación del equipo. La única manera de multiplicar el impacto o de tener inclusive un equipo de alto desempeño es un equipo alineado. Con respecto a esa pregunta, Yair, o a esa palabra de alineación, algo que hemos descubierto a lo largo del tiempo es que la alineación no es una decisión. La alineación es un proceso. Sin duda. Que se va recorriendo. Entre más claridad uno va obteniendo, ¿verdad? Tiene que ir alineando al equipo, a la organización, a esa claridad que se tiene. Sea poca, sea mucha, claro, pero hay que ir alineándolos. Y con el tiempo va a haber más claridad, por lo tanto vamos a ir creciendo en esa alineación, claro, con respecto a esa claridad. ¿Ok? Entonces, lo primero, y pareciera obvio, ¿ok? Pero ¿qué es lo primero cuando estamos pensando en actuar como uno? ¿En qué necesitamos estar alineados? Dicho de otra manera, ¿no? ¿En qué necesitamos estar alineados? Necesitamos estar alineados. Por lo menos, Roberto, pensamos en 4 cosas. Pensamos en esa visión a largo plazo. Y cuando mencionabas es un proceso, me acordaba de esta frase que usamos mucho cuando hablamos de visión, y decimos que la visión muchas veces puede, no recuerdo la palabra en español, la palabra en inglés es fugarse, leaks. Vision leaks, gotea, o se sale, ¿no? Como me imagino esas tinas, fugas de agua, ¿verdad? Una tina que tiene agujeros, pues nunca se llena, siempre está saliéndose el agua. Y si bien es algo que hablamos para la visión, es definitivamente algo que tiene que ver con la alineación. Como pienso en un auto que está mal balanceado. Un auto que está más balanceado, constantemente lo tienes que estar alineando, y tienes que tomar el volante del auto, ¿verdad? Porque si lo sueltas, pues se te va para un lado. Y entonces en las organizaciones de muchas maneras es así. Si no hay un proceso en el que te estás alineando todo el tiempo, sobre todo en la visión, que es la primera de 4, porque ya mencioné que son 4, ¿verdad? Pero estoy regresando. Va a haber una desalineación y difícilmente vas a poder tener el impacto, ¿verdad? O llegar a tener el impacto que puedes tener. Sufre mucho el equipo si no hay esa visión. Sin duda, hay mucho confusión, genera frustración y difícilmente llegas a los objetivos. Entonces, al menos 4 cosas, regreso a lo que iba a responder de tu pregunta, es visión, ¿verdad? Visión a largo plazo.
¿Qué es lo que valoramos? Le llamamos valores medulares, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que valoramos. Tiene que ver mucho con esa cultura. La palabra cultura muchas veces es abstracta, pero cuando hablamos de cultura, hablamos de lo que valoramos como organización. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es esa fotografía del futuro? Tiene que haber una alineación en que la fotografía es esta. 2, valores. 3, metas. Metas, ¿cómo se ven esas metas? De nuestro equipo o de nuestra organización. Y por último, ¿cómo vamos a llegar a esas metas? O sea, la estrategia. La estrategia responde al cómo. Las metas es el qué. Y entonces esas 4 cosas definitivamente tiene que haber alineación en un equipo de alto desempeño y se tiene que definir. Y pueden haber más cosas definitivamente, pero al menos estas 4 tienen que estar definidas: visión a largo plazo, valores medulares, metas y estrategias claves. Y hay diferentes formas y metodologías para hacerlo. Ahorita simplemente estamos hablando a nivel general, exactamente, que para poder actuar como uno es necesario, primero, tener claro qué es lo más importante. Segundo, que el equipo de liderazgo esté totalmente de acuerdo. O sea, pasamos tiempo hablando acerca de eso, nos sentamos para hablar acerca de eso, discutimos para hablar acerca de esto. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que yo opino? Y fíjate, no estamos buscando necesariamente consenso, estamos buscando estar de acuerdo. ¿Ok? Entonces, la conversación, la discusión debe permitir eso, que todos estemos de acuerdo, salimos dentro de la sala, estamos discutiendo, estamos presentando y exponiendo nuestras diferentes miradas y formas, pero una vez que terminamos la discusión y salimos por esa puerta, todos tenemos que estar de acuerdo en esto. O sea, no puede ser que haya una persona dentro de tu equipo de liderazgo que esté con una discrepancia en cuanto a esas 4 cosas que decíamos hace un momento, de tener claridad. Fíjate que hay mucho que comentar ahí y se me viene a la mente lo que pienso tiene que ver con no solamente, y cuéntame qué te parece esto que se me viene a la mente, ¿verdad? Pero una cosa es que estemos de acuerdo y eso es lo importante, ¿verdad? Pero creo que es el mínimo necesario para que esto realmente, para que realmente exista esta alineación de la que estamos hablando. Tenemos que tener un compromiso de que esto es lo que es nuestra visión, esto es lo que valoramos, estas son nuestras metas y estas son las estrategias. Y me hace pensar en el mundo corporativo, muchas ocasiones se habla de una estrategia o una práctica en los equipos de alto desempeño que es, en inglés le dicen discutir, challenge, reta, and commit, comprométete. O sea, puedes discutir, retar, pero al final te vas a comprometer, independientemente que si lo que se habló no era, o lo que se decidió, o lo que se acordó, no era tu idea, o no era la parte que tú pensabas que debía ser, al final vas a salir tan comprometido que esto va a ser tuyo. Es que es lo tuyo, así es. Ya tuviste tiempo de discutir y de desafiar. Y eso es súper importante. No es fácil, ¿sabes? No es fácil porque muchas veces entra la parte humana, ¿verdad? Y la parte tal vez de ego. Y yo quería que mi idea fuera la que se presentara o la que se eligiera. En términos de metas, en términos de estrategias, tal vez para mí hacía mucho sentido una estrategia diferente a la que el equipo tuvo el consenso de elegir, ¿verdad? Pero simplemente voy a hacer lo mío, como que fue mi idea. Y Yair, justo después de eso, de que logramos que el liderazgo esté de acuerdo, ya tuvimos claridad, tenemos un total acuerdo del equipo de liderazgo, viene un tercer punto dentro de esto que muchos lo saltamos. Es que es difícil. Y es el tema de poder entender que todos deben saber esto y debemos reforzar el mensaje. O sea, Lencioni de hecho lo presenta y lo dice de esta forma: comunicación en cascada. Comunicación en cascada. Una vez que el equipo de liderazgo tiene esa claridad de esas 4 cosas que mencionábamos hace un momento, entonces la chamba es cascadear a todos los niveles de la organización. Así es. Que esto esté presente, sea conocido y que se pueda reforzar ese mensaje en todos los niveles de la organización. Por supuesto, tiene que ver con esa comunicación en cascada que muchas veces se complica. Y mírame, y que ahí está una gran ganancia con respecto a la alineación. La comunicación en cascada es determinante cuando tú quieres que la organización esté realmente alineada. Y es un trabajo, Yair, que nunca va a terminar en nuestro rol. En nuestro rol como líderes. Si tú me preguntas, óyeme, ¿y hasta dónde o hasta cuándo tengo que estar dando visión, tengo que estar alineando?
todo el tiempo. En nuestro rol nunca va a terminar esto, porque en el preciso momento de que nosotros soltemos ese volante, tomando la analogía que tú decías ahorita, ese carro va a coger para el monte. Sí. Corre para el monte y se va para el barranco muchas veces. Puede ser que se vaya para el barranco, pero de forma muy pragmática lo que Mark sugiere en su libro es que pierdes energía, pierdes foco, pierdes momento, y no se van a dar los resultados. Difícilmente vas a conseguir los resultados si no tienes un equipo que actúa como uno. Muy bien, continuamos entonces acá. Y otra de las cosas que decíamos es lo siguiente, o que dice Mark Miller. Dice, con respecto a los resultados, un estudio presenta lo siguiente: el 90% de la alta gerencia falla en identificar consistentemente los resultados claves. Imagínate. Altísimo ese porcentaje. El 90%. Nunca me lo imaginaba. Y no recordaba ese porcentaje, me parece increíblemente alto. Pero fallan y el punto es este: tú no puedes exigir rendición de cuentas a las personas si no le brindas claridad. Claro. El primer paso para poder tener una cultura de rendición de cuentas saludable es mostrarle una fotografía de lo que tú quieres. Sí. Mírame, esto es lo que quiero, estas son las metas, estos son los resultados, traer la total claridad, y entonces sí vas a poder brindar o vas a poder exigir esa rendición de cuentas, ¿no? Sí, muy bien. Sino en qué rindes cuentas, ¿verdad? Si no hay esa claridad de qué significa ganar de alguna manera, ¿no? Así es. La rendición de cuentas comienza con claridad de resultados. Perfecto. Entonces, eso tiene que ver con el segundo movimiento. Actuar como uno. Que es actuar como uno. Alineación. Así es. Tercer movimiento, Yair. Tercer movimiento tiene que ver con algo que se conecta siempre con el liderazgo, y esto es muy, muy real, muy presente, porque al final somos humanos, y tiene que ver con esto: ganar el corazón. ¿Cómo podemos conseguir que todo tu equipo y que toda la gente en nuestra organización esté totalmente enganchado en nuestros objetivos, en lo que somos, en nuestro propósito? Y obviamente entonces no solamente alineados, sino que estamos enganchados, y ganar el corazón de la gente es el tercero. Mira, se enganchan las personas, Yair, cuando hacen lo que fueron diseñados para hacer. Esa contribución única. Tú sabes, nosotros creemos que somos un diseño de Dios, ¿verdad? Y que Dios nos creó, y nos creó de cierta manera, con ciertas habilidades, con cierta personalidad, con ciertas fortalezas, nos entregó dones diferentes. Únicos. Así es. Entonces, yo debo estar en un lugar en donde yo esté actuando con esas habilidades, con esas fortalezas, con esos dones. De otra forma, me voy a sentir muy desenganchado, me voy a sentir frustrado, de hecho. Sí. ¿Cuántas veces escuchamos esas personas, ¿no? Que nos dicen, es que, híjole, ya otra vez ir al trabajo, una semana más, otra vez, levantarse en la mañana, ser parte de algo que para otra persona puede ser maravilloso, ¿verdad? Y puede ser un gran privilegio, para otra puede ser una fuente de frustración. Y que es por diferentes razones lo que pasa. En este caso estamos hablando, ¿verdad?, de que una misma actividad o una misma tarea no va a enganchar a todos por igual. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Entonces, si tú como líder quieres ganar el corazón, con ese tercer movimiento, ganar el corazón de tu gente, una de las mejores preguntas que Mark Miller ha identificado que debemos hacerle a nuestro equipo es esta pregunta: ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Con qué sueñas? Está padre. Sí, chido. Pues imagínate que tu jefe, que tu líder, ¿verdad?, te diga, oye, ¿con qué sueñas? Y que cuando tú hablas acerca de eso, él pueda decirte, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte a que tú puedas lograr esos sueños. Pero ¿sabes qué? Es algo que, de hecho, es una pregunta bastante, parece sencilla, pero es muy profunda, y creo que pocas veces nos hacemos esa pregunta. O sea, pocas veces nos enfrentamos como empleados, como voluntarios en alguna organización pensando en cuál es mi sueño. Cuáles son esas cosas que me interesan, que me apasionan y que están conectadas con ese diseño que mencionaba Roberto, ¿verdad? Esas fortalezas que yo tengo, esas cosas que probablemente nadie puede hacer como yo. Eso está muy padre. Está conectado, de hecho, y nos va a sorprender, o nos sorprende mucho como líderes, cuando nosotros hacemos esa pregunta: oye, ¿con qué sueñas? ¿Cuáles son tus sueños? Y la gente se queda como que
no sabes contestarla. Sí. Pero lo que tú acabas de decir es muy cierto. Una de las formas en las que una persona, si no tiene la respuesta para eso, puede empezar a encontrarla es cuando se fija en sus intereses, en sus habilidades, en sus fortalezas, en lo que le apasiona, y allí hay algo. Entonces tú como líder, si quieres ganar el corazón de tu equipo, haz esa pregunta. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Con qué sueñas? Claro. Claro, eso que, o sea, yo lo conecto mucho con, y para mí personalmente, ¿verdad? En mi experiencia, me he dado cuenta que cuando mi corazón está ganado o estoy enganchado con algo, siempre está conectado con esa realización de que estoy haciendo algo que nadie más puede hacer como yo. O sea, que yo lo puedo hacer. Yo nací para hacer esto. Yo nací para esto. Exacto. Y no es porque sea competencia, ni mucho menos, sino que tú dices, este es mi rol, este es mi pedacito del rompecabezas, ¿verdad? Para formar algo más grande, porque ya estamos alineados en cuál es nuestro objetivo, ya estamos alineados en qué significa ganar, y entonces hay un montón de cosas que tienen que suceder, hay un montón de piezas que se tienen que unir. Sí, y que no es... Esta es mi pieza, este es mi rol, esta es mi contribución única. Y no es orgullo, no es falta de humildad, al contrario, es una gran claridad. Está padre. Ajá, porque la gente puede pensar, entonces tú te crees muy bueno en eso. No es que me creo, es que soy en esto es lo único que yo puedo ser bueno. ¿Okay? Sí, ahora, sí. otra cosa que plantea Miller, que es muy interesante esta pregunta, Yair, es súper interesante. Mírame, y es esta, que él plantea que los líderes deberían hacerse esta pregunta. Si las personas en tu equipo se hicieran esta pregunta, entonces tú sabes, estamos hablando con un pastor, estamos hablando con un gerente, estamos hablando con un director, estamos hablando con un coordinador, y le haríamos esta pregunta. Si las personas en tu equipo se hicieran esta pregunta, mi líder cuida de mí, ¿qué contestarían? Órale. Y es una muy buena pregunta. Tú sabes que yo me hice esa pregunta hace tiempo y me la tengo que seguir haciendo con frecuencia, porque no se vale que te la hagas una sola vez. Claro. Yo me hice esta pregunta. Si la gente de mi equipo dijera, mi líder cuida de mí, ¿qué contestarían? Y yo me di cuenta que habían dos caminos allí. Uno era que necesitaba ser más intencional en cuidar a la gente. Y dos, comunicarle a la gente cómo los estamos cuidando. Porque muchas veces... confusión a veces. Sí. En lo que significa cuidar de la gente. Así es. Entonces, la gente necesita saber que sí los estamos cuidando y que los estamos cuidando de esta manera, de esta manera, de esta manera. Okay, yo recuerdo que cuando nosotros vivimos la pandemia, yo hablé con el equipo, con todo el equipo, ¿verdad? de nuestros campus, y les decía, fíjense, ustedes aquí yo me comprometo a que nadie va a perder su trabajo, a que vamos a luchar por esto, porque nadie pierda su trabajo. Y que era un tema muy latente, la gente tenía esa pregunta. Claro. Y al pasar el tiempo, tuve que recordar ese episodio a todo el equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente puede perder de vista que esa es una forma en cómo la organización cuidó de ellos. Sí. Entonces, el punto es hacerse la pregunta con respecto a mi equipo. Y entonces le pongo nombres y pienso, ¿qué diría alguien de mi equipo ante esta pregunta? Mi líder cuida de mí. Eso es confrontador y tenemos que hacernos esta pregunta constantemente, porque si no podemos perdernos de esto. Y ya va, al perdernos del hecho de cuidar a la gente, ¿qué está afectando? Fíjate, es muy importante lo que... Yo estaba pensando algo, no sé si es lo que tenías en mente, pero quiero compartirte un poco el pensamiento. Y regresando a ese tema que a veces hay mucha confusión alrededor de qué significa cuidar de la gente. Y esto es importante para todos nuestros líderes que nos están escuchando, porque en muchas ocasiones esto hace mucho ruido, sobre todo en los ambientes de iglesia. Muchas veces pensamos que cuidar de la gente es estar llamándole a la gente y preguntándole cómo está, cómo estás, cómo vas. Lo cual no para nada está mal, está buenísimo. Y la verdad es que a la gente le gusta ser escuchada. Y que tu líder te escuche es una faceta, una arista de el cuidar de la gente, sin duda. No lo quiero desvalorar, sin embargo, en términos maduros, ¿qué significa cuidar de la gente? Para mí son dos cosas. Una, tiene que ver con este concepto de gracia y verdad. Cuando yo cuido de alguien en mi equipo, yo me preocupo por cuando él cometa un error, pueda recibir de mí gracia. Que no llegue y lo castigue y, como dicen a veces, le caí encima porque esto y el otro. Así como tú me dijiste hace rato que llegué un poquito tarde aquí. Sino gracia, traer gracia a la situación. Pero también tiene que haber verdad.
Porque una persona debe valorar que su líder le pueda decir cuáles son esas áreas de mejora, esas oportunidades que tiene. Y eso es cuidado, es cuidado maduro. ¿Cómo no? Es uno. Ahora, el otro tiene que ver cuando tu líder te agrega valor. Si tú piensas en tus equipos y tú dices, estoy cuidando de mi equipo, tienes que pensar cómo les estoy agregando valor a cada uno de los elementos de mi equipo. Son definitivamente maneras en cómo podemos expresar el cuidado. Entonces, y el punto es que si no estamos ofreciendo cuidado, no nos estamos ganando el corazón de la gente. Claro, difícilmente. Y ese es el tema. El movimiento es ese, ganar el corazón. Y tú quieres ganar el corazón de tu equipo. Por supuesto que quieres ganar el corazón de tu equipo. Tú quieres ganar esas voluntades. Y no simplemente una persona que esté dentro de un equipo porque, pues, aquí me pagan. Uy, qué triste. No, vámonos con el cuarto y último movimiento, querido. Ese último movimiento es una ejecución sobresaliente. Indispensable. Al final del día, jamás podremos ganar sin los frontline workers, que llaman los gringos. La gente que está en el campo. Así es. En la trinchera. No, de eso se trata esto. Mira, al final del camino, lo que separa a las grandes organizaciones del resto es la ejecución. Debemos enfocarnos en mejorar la calidad, estar en esa constante revisión, esa constante evaluación, porque la meta no es hacerlo perfecto, la meta es hacerlo mejor. ¿Ok? Entonces, enfocarnos en mejorar esa calidad, en lugar de estar supervisando, para mejorar defectos o para corregir cosas, ¿no? ¿Cómo corregimos todo el tiempo? No, yo creo que tiene que ver definitivamente con medir lo que es más importante. Ajá. Una buena ejecución se tiene que medir. O sea, estamos ejecutando muy bien, aquí está toda la gente en el campo, están en las trincheras, pero ¿y cómo les está yendo? Entonces ahí aquí aplica esta frase tan famosa, ¿verdad? Lo que no se mide, no se mejora. Así es. Para tener una buena ejecución, definitivamente tienes que medir cuáles son esas metas de nuestro equipo. Y aquí entran diferentes herramientas que se pueden utilizar para asegurarnos que nuestra ejecución sea de alto impacto, sea sobresaliente, ¿no? Scorecards, dashboards, etcétera. Que, por ejemplo, cuando hablas de scorecard, es esto de ¿cómo sé que voy ganando? Ah, claro. No hay cosa más horrible que tú llegues a un juego. Mi hijo juega fútbol americano, ¿verdad? Y cuando yo voy y llego al juego, que llegué un poquito tarde, me siento y estoy perdido, porque no sé dónde está el score, cómo vamos. Lo primero que hago es preguntarle a la persona que tengo al lado, oye, cuéntame, ¿cómo vamos? Claro. Porque depende de cómo vaya el equipo, ¿verdad? Es que tú debes definir entonces qué jugadores colocas, la estrategia de juego, y los ajustes que tengas que hacer. Entonces, el tema de una ejecución sobresaliente está conectado con esto de medir, saber cómo vamos ganando, Mark Miller dice, tener conversaciones con las áreas para saber qué métricas son críticas y cómo poder monitorear esas métricas. Sí, claro. De hecho, fíjate, Gino Wickman dice, toda persona de una organización debería tener un número que medir. Toda. Y dice un número, toda. O sea, te estoy hablando de todas las personas. Toda persona que está en una organización debería tener un número que medir. Claro, pues que imagínate, si estamos hablando de que, y me encanta la analogía con los deportes, ¿verdad? Los juegos, porque nos gusta el juego, nos gusta el fútbol americano, nos gusta el fútbol, la gente le gusta, ahora viene el mundial, ¿verdad? Y tú te imaginas a quién le interesaría jugar un juego en el que no puedes saber si ganas o pierdes. A mí no me interesaría. Sí, de hecho, Lencioni dice que una de las señales de un trabajo miserable es la falta de medición. Pues imagínate. A la gente le encanta saber cuál es el score. Ajá. Lo que mencionabas tú ahorita. Tú llegas a ver a tu hijo y quieres saber si va ganando, si va perdiendo. Si eres un coach, en este caso, ¿verdad? Si estamos liderando un equipo, ¿verdad? Pues necesitas saber qué significa ganar y tu equipo necesita saber qué significa ganar. Si no, va a ser muy difícil que la ejecución sea sobresaliente. Definitivamente. Para que una ejecución sea sobresaliente, se requiere esto. Asegúrate que tu negocio está construido sobre sistemas y no sobre personalidad. ¿Ok? Eso cosa que ocurre mucho, ¿verdad? En las empresas, en las organizaciones y
en las iglesias. También. O sea, sin duda. Sobre todo en las iglesias. Que no se construya, ¿verdad? Tu equipo, que no se construya tu iglesia, que no se construya tu proyecto, tu organización sobre un tema de personalidad, sino sobre un tema, sobre sistemas, que aunque tú no estés presente, ¿verdad? Todo va a seguir corriendo y va a correr de la mejor forma. Oye, pero es que nos está yendo muy bien porque mira, tenemos este gran, yo pienso otra vez regresando a los deportes, hay una gran estrella. ¿Qué pasa si se lastima la estrella? Pues perdemos siempre. Imagínate. Eso mismo, imagínate en la iglesia. Y yo quiero hacer este comentario, Jair. Fíjate, tú plantaste una iglesia en Ciudad de México. Fuiste el pastor fundador de esa iglesia. Te viniste para acá, para Monterrey. Te mudaste 8 meses. y colocaste, ¿verdad? O colocamos allí a otro líder, otro pastor Parte que esté ahí del enfrente, equipo. que es parte del equipo, por supuesto. Ahora, qué triste hubiese sido que si tú te vienes entonces para acá, ¿y qué pasó con el campo de Ciudad de México? Se acabó. Porque estaba sostenido sobre una persona, no sobre sistemas, no sobre una cultura de trabajo, no sobre una visión. Pero no, esa iglesia se mantiene, está creciendo, entonces tú dices, nada, aquí hubo un buen liderazgo. Felicidades, punto para Jair, señores. Gracias. Estrellita, ¿dónde está mi medalla? Mírame, ya buscando terminar, hay una pregunta interesante que se plantea en el libro, ¿verdad? Y es esta: ¿cómo sé dónde deberíamos enfocarnos? ¿Cómo sé dónde deberías enfocarnos? Y aquí nosotros no te vamos a dar la respuesta de eso, sino que te vamos a decir cómo hacerlo, que es lo que Mark Miller presenta. Él dice, como en el ajedrez, necesitas pensar profundamente. Sí. ¿Cómo sé en qué me debo enfocar? Inclusive yo diría esto, dependiendo de la etapa, de cómo esté el juego, ¿ok? Y dependiendo de la etapa de la organización o de la iglesia, el enfoque deberíamos ir afinándolo. ¿Ok? Al principio necesitas enfocarte en esto, luego necesitas enfocarte en esto. Entonces ahí no estamos hablando de visión, estamos hablando del enfoque de ahora en cuanto a una medición, en cuanto a qué dirige nuestras decisiones en ese momento. Y interesante que estamos regresando al comentario de el episodio anterior, cuando hablábamos de los líderes sobresalientes, de alto desempeño, y hablamos de este componente de pensar. Así es. No solamente de tener éxito, sino de pensar. Entonces, definitivamente, cuando pensamos en una ejecución sobresaliente, cuando pensamos en dónde deberíamos de enfocarnos tal vez en esta temporada, en esta fase de la organización, de nuestro equipo, de tu iglesia, de tu empresa, pues se requiere pensar. Se requiere pensar profundamente, y eso hace alusión otra vez pues al título del libro, ¿no? No se trata de simplemente defenderte, no se trata nada más de ir apagando el fuego que se vaya presentando, los problemas que se vayan presentando, sino de pensar a futuro y de pensar profundamente en qué es lo que necesitas hacer. Ser estratégico. Pues bien, querido, llegamos al final, ¿verdad?, de esta conversación. Mira, yo creo que lo que nosotros buscamos, Yair, con estas conversaciones es que las personas que nos están escuchando o que nos están viendo en nuestro canal de YouTube puedan, esta conversación detone conversaciones en sus equipos. Claro. Eso es lo que buscamos. Porque sabemos que en estos minutos pues no podemos realmente abordarlo, exacto, cubrirlo todo. Pero si detona una conversación, o sea, ya ganamos. Ese fue el gol de nosotros hoy. ¿Y cómo se ve en tu organización, en tu equipo, estos principios? Porque estos son principios a final de cuentas. Pero la manera en la que se van a ver expresados en tu organización o se van a ver ejecutados en tu organización tienen que ver con tu realidad, con tu etapa y con tu equipo, ¿no? Con tu organización. Con tu organización. Recordemos entonces, amigos, esos 4 movimientos que Mark Miller habla para que podamos ser una organización de alto desempeño que esté creciendo constantemente. 4 movimientos para que no juegues damas, sino que juegues ajedrez. El primero, apostarle al liderazgo. El segundo, actuar como uno. El tercero, ganar el corazón. Y el cuarto, asegurarte una ejecución sobresaliente. Así es. Yair, gracias a ti, Robert. Gracias. Formar a ver si me invitan de regreso pronto. Claro que sí. A formar parte de esta conversación. Siempre es muy ameno poder tenerla y qué bien que ustedes pudieron otra vez estar en contacto con nosotros, poder estar escuchando este podcast o viendo nuestro episodio en el canal de YouTube. Amigos, esto es Influencia e Impacto y nos vemos en un próximo episodio.